Hola, ¿qué tal? Qué alegría tan grande poder estar nuevamente con ustedes en la meditación de nuestro tiempo con Dios del día de hoy. Soy el pastor Fernando Sánchez, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Duport, California, y para nosotros es un enorme privilegio, una gran bendición poder acompañarte en tu tiempo con Dios del día de hoy. Este momento donde abrimos la palabra del Señor y entonces permitimos que el Señor nos hable, nos traiga esos hermosos principios bíblicos para aplicarlos a nuestra vida cotidiana el día de hoy. Muchísimas gracias por suscribirse a nuestro canal y por compartir este devocional con otras personas. Gracias por sus preciosos comentarios que nos hacen llegar, que nos anima mucho leerles y de alguna manera también nos permite a nosotros esto conocerles, saber desde qué lugar nos estás escuchando o nos estás observando. Muchas, pero muchas gracias por tu fidelidad al estar del otro lado de la cámara. Bueno, el día de hoy vamos a meditar en las escrituras ubicadas en el libro de Números, en el capítulo número 15, y vamos a meditar a partir del versículo número 22 hasta el versículo número 31. Nosotros le hemos titulado a esta meditación de la siguiente manera: aprende del error, aprende del error. Creo que todos nosotros nos hemos equivocado alguna vez. A veces lo hacemos sin querer, a veces lo hacemos de manera voluntaria y sabiendo lo que estamos haciendo. Y sin embargo, en esos momentos nos puede invadir entonces la culpa, nos puede invadir el miedo, el temor, la frustración de pensar de qué va a ocurrir ahora, qué vamos a hacer, como las consecuencias cuando vengan debido a ese error que cometimos. Y sabes, los errores al final de nuestra historia no deberían ser el final de nuestro camino, de nuestro recorrido por la vida, sino más bien, ¿sabes qué? Una perfecta oportunidad para detenernos, para voltear hacia el cielo y pedirle al Señor que nos ayude, para darle al Señor la oportunidad que nos vaya transformando y entonces nuestro corazón regrese nuevamente a nuestro Dios maravilloso. Y creo que en esta hermosa porción de la escritura del día de hoy podemos rescatar por lo menos 3 o 4 cosas muy interesantes, 3 o 4 enseñanzas que podemos rescatar aquí, que van a ser de mucha bendición para la vida de cada uno de nosotros. La primera enseñanza la podemos observar a partir del versículo número 22 hasta el versículo número 26. Y le pusimos de la siguiente manera: todos cometemos errores. Todos cometemos errores. Y sabes, la Biblia nos dice muy claramente que no hay justo ni aún solo uno. Así que necesitamos reconocer esto. Dice la escritura a partir del versículo número 22 hasta el versículo número 26, y te lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dice así: cuando involuntariamente dejen ustedes de hacer cualquiera de las cosas que le he ordenado a Moisés, desde el primer día en adelante, para que ustedes y sus descendientes las cumplan, deberán hacer lo siguiente. Si la falta ha sido involuntaria y de todo el pueblo me ofrecerá un becerro como holocausto de olor agradable con sus correspondiente ofrenda de cereales y de vino, como Dios lo ha ordenado. Además, me ofrecerán un chivo como sacrificio por el pecado. Luego, el sacerdote celebrará el rito para obtener el perdón a favor de todo el pueblo de Israel, y yo los perdonaré, pues se trata de una falta involuntaria, y ellos me presentaron su ofrenda y su sacrificio por el pecado. Yo perdonaré todo el pueblo de Israel y los extranjeros que vivan entre ustedes si la falta del pueblo ha sido involuntaria. Creo que es muy preciso y muy necesario que nosotros reconozcamos aquí que no somos perfectos, que somos vulnerables, que podemos cometer errores de manera involuntaria o bien quizás de manera voluntaria, ya con toda esta manera de decir que vamos a cometer el error porque sencillamente tenemos esta debilidad en nuestra vida. Bueno, creo que al final de este primer párrafo, de esta primera enseñanza, deberíamos nosotros entender que no podemos ignorar nuestras fallas, sino más bien aprender a reconocerlas. Cuando hemos fallado,
ya sea de manera personal, ya sea, por ejemplo, quizás en tu matrimonio, de repente fallamos, de repente decimos alguna cosa imprudente, actuamos de una manera incorrecta. Bueno, creo que la situación aquí para poder sobrellevarlo es tener la capacidad de reconocer que hemos fallado. ¿Sabes por qué? Porque yo creo en lo personal que Dios no busca perfección, sino más bien busca un corazón honesto, un corazón transparente, un corazón que de alguna manera reconozca su vulnerabilidad. Y sabes, al final también nosotros deberíamos de reconocer que estos errores, estas fallas que a veces tenemos en nuestra vida, sencillamente no deben de ser excusas, sino más bien lecciones que podemos aprender para entonces corregir la vida e ir hacia adelante. Sabes, aquí en esta escritura se nos dice, cuando involuntariamente dejen ustedes de hacer cualquiera de las cosas que le he ordenado a Moisés. Así que Dios conoce y Dios sabe que en algún momento vamos a fallar, pero lo más hermoso de esta parte es la gran misericordia del Señor, que nos conoce, que sabe que somos vulnerables, que sabe que vamos a fallar y entonces nos da la hermosa oportunidad de poder ser restaurados, de poder hacer los ajustes necesarios en nuestra vida. Creo que hay una segunda enseñanza a partir del versículo número 27 hasta el versículo número 29 y le pusimos de la siguiente manera. El perdón requiere humildad. El perdón requiere humildad. Fíjate cómo dice la escritura en el versículo 27 al 29. Dice así: si la falta involuntaria la comete una persona en particular, esa persona ofrecerá como sacrificio por el pecado una cabrita de un año. El sacerdote celebrará ante mí el rito para obtener el perdón por el pecado involuntario de esa persona y yo la perdonaré. La misma norma vale para los israelitas y para los extranjeros que vivan entre ustedes, si la falta cometida ha sido involuntaria. Creo en lo personal que nosotros deberíamos de aprender de los errores y reconocerlos. Una de las principales situaciones que nos hacen no reconocer nuestros errores, sabes, puede ser la arrogancia, puede ser el orgullo, puede ser el tratar de vivir una vida demasiado pretenciosa, pensando que nosotros no fallamos, que nosotros no vamos a disculparnos, que nosotros no vamos a buscar la reconciliación o que no queremos pedir perdón. Y sabes, para poder obtener el perdón, de alguna manera requerimos humillarnos delante del Señor, o bien si le hemos fallado a alguna de las personas que están caminando con nosotros en nuestro diario vivir, de alguna manera tener la capacidad de ser humildes y buscar la reconciliación, buscar el perdón. Sabes, Dios perdona al corazón de las personas cuando realmente están arrepentidas. Y sabes, creo que hay algo que tenemos que hacer. Deberíamos evitar minimizar las situaciones y pensar que no deberíamos de buscar el perdón. Sabes, a veces nosotros lo queremos hacer muy pequeño y no lo traemos a la luz. Pensamos que es algo que va a pasar y que no vale la pena tocar el punto. No, si hemos fallado, si hemos lastimado a alguien, si hemos hecho algo indebido, sabes, necesitamos nosotros tener la humildad para ir a pedir perdón. Sabes, en tus relaciones interpersonales, ustedes como esposos, cuando de alguna manera hemos fallado, pues que tengamos la capacidad, la humildad de ir reconociendo nuestra falla y pedir esa disculpa, porque eso va a hacer que nuestra relación se renueve, va a hacer que nuestra relación crezca y de alguna manera nosotros vamos a hacer esos ajustes necesarios para poder ir hacia adelante. La humildad, querido hermano y querida hermana, abre la puerta para la reconciliación. La humildad abre la puerta para ser perdonados y es muy interesante. Dice ese versículo número 27. Si la falta involuntaria la comete una persona en particular, y cuando dice una persona en particular, habla de que es una persona la que de alguna manera cometió el error y necesita reconocerlo y tener la humildad para poder ponerse enfrente y decir, hey, yo fallé, pero necesito por favor que me ayuden, que me perdonen. ¿Para qué? Para ser transformados y entonces evitar volver a caer en esa situación. Bueno, hay una tercera y última enseñanza que podemos aprender en esta meditación del día de hoy. No juegues con el pecado. No juegues con el pecado. Versículo número 30 al 31 dice de la escritura de la siguiente manera.
Pero si una persona peca voluntariamente, ya sea israelita o extranjera, me ofende a mí, por lo tanto, esa persona será eliminada de entre su gente, pues despreció mi palabra y no cumplió mis órdenes. Será eliminada del todo y cargará con su maldad. Qué tremendo desafío esta última parte del devocional de hoy. Nos habla sencillamente de que nosotros no podemos jugar con el pecado, no podemos estar pecando de manera voluntaria y pretenciosa sin pensar siquiera que Dios va a traer algún tipo de consecuencia a nuestra vida. Dios hace una gran diferencia entre alguien que ha fallado por una sencilla debilidad o por un pequeño descuido y de la persona que lo hace por arrogancia, ¿sabes? Aquí hay un castigo muy fuerte y, ¿sabes? Es que el pecado deliberado rompe nuestra relación con Dios y lo que tenemos que hacer es no tomar a la ligera nuestra relación con el Señor, no tomar a la ligera las cosas que desagradan a Dios y ponernos bien firmes con este Dios maravilloso. Y mi consejo como una conclusión final, quizás un cuarto punto aquí, sería lo siguiente. Aprende entonces de la lección y no la vuelvas a repetir. No vuelvas a tropezar con la misma piedra. Aprende de las lecciones que por alguna situación hemos cometido por error, perdón, o por descuido, y busquemos la presencia de nuestro Dios para poder seguir adelante. Me enamora la manera en que el Señor nos presenta este texto del día de hoy, porque dice, cuando involuntariamente. Dice el Señor, yo los conozco, sé que van a fallar, sé que en algún punto van a estar expuestos a la falla y, y yo los quiero ayudar. Querido hermano, tal vez usted ha fallado, querida hermana, a lo mejor usted ha fallado. Quizás hicimos algo que no era nuestra intención hacerlo, o quizás lo hicimos de una manera deliberada. Pero lo hermoso del devocional de hoy es que el Señor nos señala esta palabra sencillamente no para condenarnos, sino para invitarnos de una manera personal a cambiar, a regresar a nuestro Dios maravilloso. ¿Sabes? No estamos solos en esta falla, no estamos solos en nuestro error. Dios proveyó una salida, el camino se llama el perdón. Y sabes, me gusta mucho la palabra del Señor cuando dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y y limpiarnos de toda maldad. Es muy, pero muy interesante que podamos llegar delante del altar de nuestro Dios, trayendo nuestra culpa y entregándosela al Señor y ver cómo el Señor de alguna manera nos renueva, nos va transformando en nuestra vida. Te hago una última pregunta. ¿Estás dispuesto a reconocer tu error? ¿Estás dispuesta a reconocer tu error y a permitir que Dios te enseñe lo que te quiere enseñar a través de esta circunstancia? Hoy pienso que sería el mejor momento, el mejor día para hacer a un lado nuestro orgullo, nuestra altivez y abandonar las excusas y de alguna manera con sinceridad venir y decirle al Señor, Señor, aquí estoy, fallé otra vez, pero te necesito. Señor, quiero aprender de estos errores, quiero cambiar, quiero regresar a ti. Por favor, ayúdame. Creo que el Señor está listo para ayudarnos, creo que el Señor está listo para sostenernos y para tomar nuestra mano y entonces ampliarnos un nuevo horizonte para ir hacia adelante. Aprende del error. 3 o 4 enseñanzas. Número 1, todos cometemos errores. Número 2, el perdón requiere humildad. Número 3, no juegues con el pecado. Y la última, aprende de los errores y procura no repetirlos. Anhelamos que esta meditación haya sido de mucha bendición para tu vida y nos encantaría que nos pudiéramos encontrar el día de mañana. Les mandamos un fuerte saludo, un fuerte abrazo hasta el lugar donde nos estén escuchando y observando, y muchas gracias por mantenerse con nosotros en estos devocionales diarios. Hasta pronto. Bendiciones.